Estábamos hablando de todo el tema del desgaste profesional, del trabajador quemado, del burnout, donde las personas empiezan a sufrir cambios físicos, emocionales, como un apartamiento, digamos, de la capacidad de reaccionar frente a los demás, de tratar al público, como esa sensación de despersonalización donde ya no puedo funcionar adecuadamente en mi espacio laboral, donde las personas se van tornando más irritables, eh, donde en el hogar empieza a haber conflictos y todos los cercanos empiezan a decir, oye, ¿qué te pasa? Que tú no eres el mismo, y donde la vida se empieza a volver todo alrededor del trabajo y las preocupaciones del trabajo y el cumplir, etcétera, etcétera. En estas situaciones entonces empieza a darse un desgaste físico y emocional. Y lo más importante no solamente pues es identificarlo para poder tratarlo desde lo que corresponda, sino también en la medida de lo posible mejor prevenirlo. ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Pues en la medida de lo posible mantener unos hábitos de vida que son los básicos para cualquier ser vivo, que es mantener los hábitos de sueño, hacer ejercicio, cualquier actividad que lo ponga uno en movimiento, que lo saque uno de la rutina, que ojalá sea al aire libre, que ojalá sea tomando el sol, mejor aún si es en compañía. Pero si ninguno de esos escenarios se puede, caminar, moverse en casa, poner una rutina virtual, o sea, tratar de tener movimiento para no anquilosarnos ni física, ni mental, ni emocionalmente. Mantener las horas de sueño, porque a veces empieza uno entonces a estar trabajando en la noche, revisando cosas, contestando correos, trasladando el trabajo a la noche, lo cual es no tener límites, y ese es otro punto importante, mantener los límites de los distintos escenarios de vida familiar, personal, laboral y demás, pero también hay que tener los límites del sueño. Entonces yo no puedo empezarle a robar horas al sueño dándoselas a un trabajo. Entonces es súper clave que uno tenga sus 8 horas de descanso nocturnas, durmiendo y descansando para poder pues al día siguiente retomar las distintas actividades que se presentan. Tener también un patrón de alimentación pues balanceado, completo, acorde al de cada uno, que no solamente sea desde el punto de vista nutritivo, sino también placentero, suficiente. Eh, en muchas ciudades, pues por la dinámica de la ciudad, los almuerzos no se hacen en casa, sino en el mismo trabajo. Entonces tratar de que ese almuerzo sea, primero, no trabajando, no con el computador y comiendo ahí sin saber ni uno qué está comiendo, sino que ojalá sea con otra persona, conversando, sacando ese espacio específico para el almuerzo, para hacer también como ese pausa de partir el día en dos para que también coja uno el impulso para la segunda mitad. Cuando uno sigue de corrido porque tengo que ganar tiempo, porque tengo que estar disponible para trabajar, al final de cuentas va a funcionar rindiendo menos. Entonces, saquemos ese espaciecito del almuerzo y de verdad como tratar de compartir ese momento con alguien más para conocerse, para hablar y para hablar ojalá de algo que no sea del trabajo. Esto pues como los hábitos básicos de vida. También puedes tener dentro del trabajo como un cronograma, una rutina, un paso a paso que me ayude a saber en qué voy, qué tengo pendiente. Si me cuesta trabajo organizarme, pues hacer el cronograma escrito, tener un checklist. O sea, que cada uno encuentre las herramientas que le funcionen mejor para esa organización, siendo muy claros con programarme con lo que yo sé que puedo hacer, con lo que yo sé hasta dónde puedo llegar, y no poniéndome a hacer en 2 horas lo que se supone que debería hacer en cuatro, o sea, haciendo, programando pues dentro de lo justo que debe ser. Claro, yo sé que a veces a uno le piden que debe rendir, producir y cumplir más, pero uno también tiene que ser cauto de cómo recibo esa información, cómo la manejo, cómo la tramito y cómo no trago entero y no empiezo a hacer cosas que a veces van a ir en contra de uno. Habrá momentos en que uno tendrá que revisar si tiene uno que conversar en el espacio de trabajo con el jefe, con recursos humanos, pues para ver si es que la carga laboral pues se está excediendo o el ambiente laboral pues no es adecuado. Entonces es muy importante ese cronograma y organizar como los horarios donde también haya unos momentos de pausa activa. Hoy mucha gente trabaja en casa o hay un híbrido donde se trabaja una parte en casa, otra parte en la oficina.
siempre tener esa pausa activa, o sea, dar esos momenticos de ojalá no solamente pues para levantarse y para que no duela la espalda y para que las articulaciones no sufran, sino también para que esta mente se libere un segundito de ese foco de angustia alrededor del trabajo, se despeje y pueda uno volver ya sin angustia a concentrarse en las actividades. En general es importante también tener espacios ya fuera del trabajo, pues que tengan el contacto con otros, espacios sociales, con amigos, con la familia, ser muy cuidadosos con el tema del alcohol, que esto debe ser un tema pues con lo que debemos ser muy cautos porque a veces la gente dice estoy rendido, quiero descansar, quiero relajarme y se exceden en alcohol y al otro día no van a funcionar bien y eso va a disparar niveles de ansiedad. Es súper clave también tener un buen manejo financiero, porque a veces parte de lo que enreda los trabajos es, no, es que yo tengo que quedarme en este trabajo porque ya tengo una cantidad de deudas y me metí en una cantidad de compromisos y es, sí, todos tenemos deudas, pero pues ser muy cautos, cómo las estamos manejando, cómo estamos programándonos y no meternos en cosas que van más allá de nuestras capacidades, porque uno sí ve con mucha frecuencia cómo se vuelve el círculo vicioso, ¿no? La persona que termina sosteniendo un trabajo, que se vuelve, digamos, un malestar, una situación muy difícil y muy tensa y se mantiene porque está metido en una cantidad de deudas y se mete en más deudas y entonces tiene que seguir trabajando y entonces nunca se puede cortar como ese ciclo de angustia y de desasosiego de lo económico. Respetar los fines de semana, eso es súper clave. Tu tiempo libre es tuyo, no de tu trabajo. Respeta esos espacios, no solamente para ti, para hacer otras actividades, sino pues para compartir también con los tuyos. Y ojalá tengas actividades recreativas, de diversión, de deporte, de actividades con otros en movimiento, ojalá caminatas, distintas actividades que puedan ser hobbies que permitan que se conecte uno con otros, pero que ojalá sean saliendo de casa y demás, que salga uno como de tanta rutina en la medida de lo posible. Que no sea el fin de semana para desatrasarse, para contestar los mails, para contestar, no, ese debe ser un tiempo para ti, para tu bienestar, para tu descanso, para tu entorno, para tu familia. Eso es súper clave, que no se pierda ese espacio, pues que todos necesitamos. Estas son como unas recomendaciones a grandes rasgos para que podamos cuidarnos y estar muy atentos con respecto a que el tema laboral no nos chupe la sangre como un vampiro, no nos chupe las energías, no nos quite las ganas de vivir y que se vuelva, como debe ser, un espacio agradable, de productividad, de compartir con otros, de utilidad de lo que yo hago hacia otros es útil, de aprendizaje, de economía, porque pues recibo un salario, o sea, que cumpla más otras funciones que no sea solamente competir, producir y sufrir. Espero que te guste mucho la información, que la compartas, que le des like, no te olvides de suscribirte al canal. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Me encanta tenerte en mi canal.